Entonces, repasando provincias, este ya es el último bloque. Vamos a ir a la provincia de Mendoza, en este caso, bueno, provincia en la cual, como te contábamos hace un rato y como es posible que a esta altura ya sepas, ganaron finalmente las PASO los amarillos, ¿sí? Se impuso Cambia Mendoza con el 42% de los votos, casi 43% de los votos, y Alfredo Cornejo fue quien venció en la interna con el 24,9% a Luis Petri, ¿sí? Que obtuvo el 17,8%. Y bueno, más allá de quiénes van a ser finalmente los candidatos, la noticia para analizar es que está logrando recoger un mayor caudal de votos el equipo de Juntos por el Cambio, Cambiemos o como se vaya a llamar en las próximas elecciones, según parece en la provincia de Mendoza, que lo que sería el frente de todos. Vamos a analizar esto con Beto Ciabatini, con Alberto Sabatini. Él es director de Radio Nacional Libertador en la provincia de Mendoza, periodista, por supuesto. ¿Cómo estás, Beto? Juan Martín Ramos Padilla te saluda desde Radio Caputo. ¿Qué tal, Juan Martín? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. Me gusta aclarar una cosa, no me dice Alberto ni mi vieja, creo que es importante dar ese dato porque... Dije Alberto y dije Beto, bueno, pero ¿sos Alberto o no sos Alberto? Soy Alberto, claro que sí, soy Alberto, pero no me dice Alberto ni mi vieja. Bien. Bueno, Juan Martín, como decías... Sí. Como decías en la introducción al aire, es una elección PASO que ganan los amarillos. Uh-huh. Ahora, hay algunas particularidades muy interesantes en esto, porque no sé si alguna de las personas que nos está escuchando habrá visto las imágenes del saludo de Patricia Bullrich ayer a Cornejo, que vino personalmente a Mendoza, uh-huh. Y la cara de la presidenta del PRO no era muy buena, a pesar de que supuestamente estaba dando una buena noticia. Y te voy a contar por qué. Si bien el Frente Cambia Mendoza, que sería el correlato de Juntos por el Cambio acá en Mendoza, sacó 42 y moneditas, 42,7% de los votos, uh-huh. Tenés una situación muy particular que es la de Luis Petri. No sé si lo recuerdan por Buenos Aires. Luis Petri fue diputado nacional mucho tiempo, actualmente es la pareja de Cristina Pérez, de la periodista. Y bueno, Luis Petri sacó el 40% de los votos de Cambia Mendoza después de que Cornejo lo había dejado intencionalmente afuera. Y bueno, este muchacho armó su propio espacio, armó su propia lista. En algunos departamentos incluso llegó a inventar candidatos con personas que nunca habían participado políticamente con anterioridad. Y se llevó el 40% de esos votos. En los números generales, Cornejo sacó 26 puntos en esta PASO. Y Petri 16. Uh-huh. Y la parte interesante es que este espacio de Cambia Mendoza se había roto ya al momento del cierre de listas, y Omar de Marchi, quien en algún momento fue una especie de armador de Larreta, después se abre de Larreta, se abre de Juntos por el Cambio, arma su propio espacio provincial, y Omar de Marchi quedó con 20 puntos uh-huh. en esa general. Perdón. Es decir que la diferencia de Cornejo es solamente de 6 puntos uh-huh. a favor, con una cantidad importante de voto radical que no quiere a Cornejo como gobernador. Por eso se fue a votarlo a De Marchi y no sabemos cuánto. O sea que vos decís que los votos de Marchi podrían ir no para Cornejo, sino que finalmente podrían terminar yendo para... los votos de Petri podrían terminar yendo no para Cornejo, sino para Omar de Marchi. Una buena parte de ellos, y yo creo que más de la mitad es así, que uh-huh. van a ir para De Marchi y no para Cornejo, lo cual pone a Cornejo en una situación muy delicada, porque es muy posible que pueda llegar a perder. A dejar de ser gobernador. Ok, bien. Exactamente. Está claro. De ahí la cara
de Patricia Bullrich ayer en el festejo. Por ahí la noticia que sí es un poco dura de asimilar es el bajo porcentaje que obtuvo el Frente de Todos, que en Mendoza se conformó como Frente Elegí, aunque vale decirlo también como cosa positiva, ¿no? Hubo 4 listas del peronismo. Esas 4 listas compitieron de manera, si se quiere, bastante amable, con bastante colaboración entre sí, a pesar de que ha habido rivalidades históricas muy fuertes. El resultado general es bastante bajo, fue un peronismo de 16 puntos, es la elección más baja que ha hecho el peronismo en la historia de Mendoza, desde que existe como fuerza política. Me interesa detenernos en ese punto. Sí. Los 16 puntos me decís que son un número menor, digo, porque nadie esperaba, vamos a ser sinceros, nadie estaba esperando, creo yo, que el peronismo quedara primero en esta paso, pero lo que yo no sé comparativamente con el peronismo en elecciones anteriores, me estás diciendo que quedó por debajo que las otras elecciones, es decir, sacó menos puntos el peronismo que hace 2, 4, 6 años. Sí, correcto, sí. Históricamente el peronismo siempre había tenido un piso de 23, 24 puntos en Mendoza. Y ahora tuvimos 16, incluso no llegamos a 16, fueron 15,7%, más o menos. Es la elección, en los últimos años, es la peor elección que ha tenido el peronismo. Solo hubo un caso similar en el 99, en aquellas elecciones que salíamos del menemismo, claro. y el peronismo tuvo un resultado muy, muy bajo. Pero fuera de esas elecciones, estas, digamos, serían desde aquel entonces hasta ahora, las peores elecciones que ha tenido el peronismo en Mendoza para gobernador. Y esto... Sí. Sí. No, te quería preguntar, ¿hay alguna lectura? Digo, porque me estás planteando una pérdida de casi 10 puntos, eso es un número importante, ¿no? Entonces, ¿tenés alguna lectura a qué se le puede atribuir esta merma? Porque, lo primero que uno descarta, estamos hablando de una elección provincial en la cual lo primero siempre que se... de algún modo se somete a la voluntad popular es la aprobación o desaprobación de una gestión determinada. Bueno, no es el caso, es decir, el peronismo viene siendo oposición, y entonces ¿por qué? ¿Cuál sería el motivo por el cual puede haber bajado el caudal? Razones varias, pero la más interesante de todas y la más importante de todas, creo yo, es que se conforma un voto anticornejo, fíjate, como cuestión curiosa. Esa tendencia del anticornejismo, es decir, votemos en contra de Cornejo, ha hecho que mucho del votante peronista, que quizás era ese votante que no tiene participación política, es afín al peronismo, ha votado siempre peronismo y demás, en este caso particular se fue a votarlo a De Marchi, que parecía o se configura, digamos, ¿no?, como la opción anticornejo con más posibilidad de ganar. De hecho, mucho referente del peronismo, caso por ejemplo del candidato que tuvo De Marchi para ser intendente de San Martín, que es un departamento cercano al Gran Mendoza, bastante habitado, otro candidato que tuvo en Las Heras, que es uno de los departamentos más populosos de Mendoza, más habitados, fueron referentes del peronismo, que dejaron el peronismo y se fueron con De Marchi a conformar esta nueva fuerza política que se llama la Unión Mendocina, que tiene 48 días de vida, literalmente, desde que fue legalmente conformada hace 48 días, y en tan solo 48 días se ha constituido como la segunda fuerza política en cuanto a votos en la provincia. Y por lo que vos me estás diciendo, muy llamativo. Vos me estás diciendo, además, a ver si te interpreté bien, si tuviésemos que hacer un poco de timba, vos apostarías a que muy probablemente el próximo gobernador de la provincia de Mendoza sea Omar De Marchi. Y es final para Pochoclo, porque si haces los números, si haces las cuentas, Cornejo podría alcanzar, de esos 26 puntos que tiene, podría llegar a 30-32. Con los votos de Petri que no irían a Cornejo, De Marchi queda igual. Y si el peronismo amplía su base si el peronismo
se vuelca a ese concepto del voto útil, decir, che, votémoslo a De Marchi para que no gane Cornejo, tenés un De Marchi ganando por 3 o 4 puntos. Si el peronismo de Mendoza así lo quiere, que no deja de ser una cuestión interesante, finalmente, a pesar de haber hecho una elección bastante baja en cuanto a votos, de alguna manera la voluntad del peronismo puede llegar a ser quien termina definiendo si Cornejo pierde o no pierde las elecciones. Igual, lo interesante termina siendo esta configuración de un voto anti-Cornejo, claro, como la expresión de la voluntad de la gente. Pues, bueno, si vas a los números más crudos, más grandes, el 70% de las personas votaron en contra de Cornejo. O sea 70 y pico votan en contra de Cornejo. Claro, entonces vos decís que en la elección nacional, cuando se esté votando a presidente de la nación, muchos votos o algunos votos, digo, de los que votaron a Omar de Marchi podrían eventualmente ir para el Frente de Todos. Con seguridad que sí, porque son votos del Frente de Todos. Son votos del Frente de Todos que ahora, ante una oferta difícil de entender para el peronismo, hago un pequeño paréntesis en esto y me detengo, ¿no? El peronismo presenta 4 listas. De esas 4 listas, uno de ellos es un histórico referente de la izquierda mendocina que hace ya muchos años trabaja junto con el peronismo en frente, que es Nicolás Guillem, y tiene mucha llegada con los movimientos sociales y demás. Hizo una muy buena elección, Nicolás. Sacó dentro del frente el 16% de los votos, en las generales fueron casi 4 puntos, pero el 16% de los votos se los lleva a él, que tiene una construcción muy genuina. Alfredo Guevara fue otro candidato que... se llama Nicolás Guillén como el poeta. Hoy estamos recién hablábamos a Jujuy con una referente sindical que se llama Mercedes Sosa. Hoy estamos con los nombres de famosos a pleno, perdón. Estamos con los revival de nombres. Claro, sí. Bueno, y después el otro candidato, Alfredo Guevara, que es un abogado histórico referente de los derechos humanos en Mendoza, decidió también presentar lista propia. Él sacó a números generales el 1%, hacia adentro del frente, me acuerdo el número, creo que fueron 4 puntos, los tengo por acá, así que te los digo con más precisión. Guevara fue el 1% en la general. Sí. Y fueron 9.958, casi 10.000 votos, lo cual es un número interesante también. Sí. Y después las 2 opciones más votadas fueron, por un lado, del sector de Unidad Ciudadana dentro del peronismo, que lleva una fórmula donde protagoniza Omar Parisi. Omar Parisi es un bicho raro para el peronismo porque históricamente fue un hombre del Partido Demócrata, curiosamente aliado de Omar de Marchi muchos años atrás. Fue el sucesor de Omar de Marchi en la intendencia de Luján de Cuyo, y después, cuando la época de la concertación y demás, él se suma al armado de Néstor Kirchner y termina siendo candidato del peronismo. Después fue funcionario del peronismo mucho tiempo, y ahora termina como candidato a gobernador, pero es un candidato a gobernador que resulta difícil de asimilar para el votante peronista. Y la otra opción, si se quiere más cercana al PJ tradicional o al PJ de los intendentes, como le llaman acá en Mendoza, termina siendo Guillermo Carmona, que también es un histórico de Mendoza, en algún momento muy vinculado también a Néstor Kirchner. Después, por una cuestión de diferencias internas en el peronismo de Mendoza, termina enfrentado con Unidad Ciudadana, y hoy protagoniza por el lado de los intendentes esta interna, que, si se quiere, había como mucha expectativa sobre lo que podía llegar a construir Guillermo Carmona, pero finalmente termina perdiendo la PASO, el candidato a gobernador. Claro, cerquita, ¿no? Quedó segundo dentro de lo que es el frente. Quedó segundo dentro de lo que es el frente. En números generales fueron casi 7 puntos para Parisi y 5 puntos para Carmona. 66.000 votos de un lado, 51.000 votos del otro. Okay. El tema es que queda muy atrás, digamos, en los números generales, pero
yo rescato, si se quiere, de este proceso que hubo 4 listas que finalmente pudieron laburar, y por primera vez en la historia de las internas fuertes no ha habido daños que lamentar de uno u otro lado. Está claro. Oye, que es interesante eso. Beto, nos tenemos que ir. Te hago dos preguntas Sí. cerradas muy cortitas. Una, Sí. ¿te acordás la fecha de cuándo van a ser las elecciones a gobernador en la provincia? Sí, es el primer domingo de septiembre, no recuerdo el número exacto, pero es el mismo septiembre en el que vamos a tener las pasos nacionales, así que va a ser un super mes. Bien, y la otra pregunta, ¿hay balotaje para gobernador en la provincia o el que gana? No hay balotaje, se gana por un voto, pero por cómo ha quedado configurada esta paso, esas generales de septiembre van a ser aparentemente casi un balotaje entre De Marchi y Cornejo, con el resto de las fuerzas políticas viendo con qué se quedan. Perfecto. Beto Sabatini, periodista mendocino, gracias por esta conversación. Hace mucho frío, ¿no? En Mendoza, acá en Buenos Aires nos estamos muriendo de frío, recién nos decían que en Córdoba también. ¿Cómo está la cosa por allá? Sí, ¿no? Está fresco, soleado pero fresco. Así que si vienen para acá, traigan el poncho. Ok. Beto Sabatini, gracias por esta conversación. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo, Juan. Abrazo a la audiencia. Chau. Señores, señoras, faltan 5 segundos para la 1 de la tarde, así que nos tenemos que ir. Pásenla bien, nos volvemos a encontrar mañana. Esto fue Radio Caput. Esto es Radio Caput. Quédate en Radio Caput. Chau. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo, no saben lo que es.